Bueno, la autogestión es un tema muy popular entre músicos hoy en día a raíz de la irrupción de la tecnología en nuestras vidas. Eh, para mí la autogestión tiene que ver con el control que tienes sobre el arte que desarrollas. Y antiguamente, por una tradición muy larga, la música estaba al mando de ciertas empresas, compañías, en el cual medías tu éxito, si alguna de ellas te contrataba, si tenías algún hit, si grababas un disco con un sello especializado. Eso ha cambiado muchísimo a raíz de las herramientas que tenemos a la mano. Por tanto, estás en control de cómo compartes tu música, tu arte, y cómo estableces contacto con tu público de una manera directa sin un intermediario. Entonces se ha vuelto hoy en día una necesidad para cualquier músico del siglo XXI conocer herramientas y elementos básicos de lo que llamamos autogestión. Bueno, los músicos creo que tenemos bastante privilegio hoy en día porque es uno de esos, es una de esas artes que se consumen muchísimo. Es muy raro encontrar hoy en día una persona que no escuche música por 2 días, un mes, o que diga que escucha música una vez al año. Es muy raro, es muy raro. Posiblemente hay un par de casos por ahí, pero en general la música forma parte muy esencial del ser humano. Siempre lo ha sido y ahora con más intensidad, nuevamente gracias a la tecnología. La música está en nuestros bolsillos, en todo lugar. Incluso tú lo llamas tu música, ¿no? Estoy escuchando mi música que tú has seleccionado en tu teléfono, en tu computador. Entonces, lo cual quiere decir que hay mucha demanda, hay un mercado enorme, y hoy día se pueden producir los discos, las grabaciones incluso en casa, nuevamente porque tenemos los bajos costos de micrófono, software especializado para hacer grabaciones muy profesionales en realidad. Entonces, dicho eso, de que la música es muy popular en nuestras vidas, lo que los músicos debemos de considerar es justamente cómo promocionar aquello que hacemos. Todos los músicos nos juntamos a hacer música, diferentes tipos de música, no vamos a hablar de un género o un estilo específico, cualquiera que sea aquello que nos conmueve y nos apasiona. Entonces, ¿cómo hacemos llegar esto que nosotros creamos hacia un público masivo, a un público, así sean primero 50 personas? Y entonces acá viene la estrategia que tenemos que tener los músicos para poder sistemáticamente hacernos conocer y que la gente se entere del tipo de música que hacemos, de que nosotros podamos compartir aquello que nos apasiona. Y en ese sentido muchísimos músicos fracasan porque creen todavía de que tocar muy bien, ser un músico profesional ya es suficiente. Y no lo es. Hay que ser un buen profesional en cualquier sentido. En este caso estamos hablando de los músicos. Pero si no tienes un impacto en tu sociedad, si tu sociedad no te reconoce como músico, deberías de cuestionarte incluso si existes en un sentido profesional artístico. La gente tiene que enterarse de lo que estás haciendo y está en tus manos a hacerlo. Entonces, primero tienes que tener un buen nivel profesional, tienes que crear algo típico de cualquier artista. Todos los artistas creamos cosas, y después viene la estrategia para cómo hacer que la gente, mi sociedad, se entere y aprecie lo que estoy haciendo. Y ese aspecto son varios puntos que hay que tomar en cuenta, pero la estrategia, no en pensar de que quizás alguien me escuche, sino sistemáticamente tener un sistema, un plan para que la gente pueda apreciar lo que estás haciendo. Quisiera compartirles de que yo soy un músico que tiene muchísimos años, obviamente, en esta profesión, y tengo bastante éxito de acuerdo a mis parámetros de lo que estoy haciendo. No me considero un experto, pero todas las cosas que hago funcionan, y esto es lo que les voy a compartir. En primer lugar, algo que noto a veces cuando se dan clases sobre no sé, music business, se habla mucho de las estrategias, pero no se habla de algo muy básico. Uno de los aspectos más obvios e importantes que tenemos que considerar los músicos, y que pocas veces se menciona, es de que antes de empezar tu estrategia y tu plan de compartir tu arte,
es crear un producto de alta calidad. Y esto suena obvio, pero no se menciona lo suficientemente para que quede en la mente de todos los artistas. Primero, concéntrate en hacer algo de calidad, de grabar, crear algo muy artístico, el máximo de tu potencial, con buenos micrófonos, con la mejor calidad posible, y eso es lo que vas a compartir. Pero primero, calidad. Haz algo de extrema calidad dentro de tus posibilidades actuales. Después, la estrategia que viene es lo más obvio y número uno es el manejo que tienes que tener los músicos de las redes sociales. Las redes sociales son unas herramientas estupendas para poder difundir nuestro trabajo. Y las redes también tienen dependiendo de qué redes sociales, tienen un vocabulario y una cultura distinta. Pero lo que puedo resaltar es, número uno, hay que crear expectativa de lo que viene. No es solamente poner un post o un video diciendo acá está mi nueva grabación, disfrútenla o pongan me gusta, un poco como que rogar a la gente de que por favor dame atención, y eso no siempre funciona. Es mejor primero crear expectativa, ir contando desde muchos días antes qué es lo que estás haciendo, qué es lo que vas a promocionar, y sobre todo preguntar a la gente. Pueden haber cosas desde que adivinen qué crees que lo que vas a compartir, o mucho antes, con mucha más anticipación, estoy hablando de 2-3 meses, qué les gustaría que grabe, qué les gustaría que comparta, y el músico prepara algo pensado justamente para su público. Porque esto es algo importante, hay que pensar en el público. Los músicos, los artistas somos creadores sociales, no vivimos en una burbuja, siempre ha sido así. Estoy hablando hace más de 2000 años, hasta el día de hoy, los artistas siempre han tenido una función social. Entonces hay que pensar en el público. Y te digo esto, lo menciono porque sobre todo en un ambiente muy académico, a veces se pasa por alto este pensamiento, se cree todavía de que tú tienes que ser muy estricto, muy formado, académico en lo que tienes que hacer, y el resto va a venir solo. Y la verdad es que no va a venir solo. Entonces, el idioma de las redes sociales hay que conocerlos. Para eso hay publicaciones, hay excelentes tutoriales, hay libros también que se han publicado al respecto, sobre todo de music business, para poder hablar este idioma que cada red social demanda. Y tienes que saber comunicarte a través de ellas, siempre hacer preguntas. Si la gente pregunta o te deja un comentario, inmediatamente responder. Es parte del engancharte con tu audiencia. Entonces, primero crear expectativa. Si en esa expectativa ya la gente está haciéndote preguntas, tienes que responder, y la respuesta no es sí, no, qué bien, gracias, sino es mayormente una técnica que se utiliza muchísimo, y yo lo hago, es responder y también con una pregunta. ¿Y tú de dónde me escribes? ¿Y cómo así llegaste a mi canal? ¿Y cómo así es que te gusta Vivaldi? ¿Y te gusta a ti también la salsa? Y eso crea que la gente se empiece a enganchar mucho más contigo. Entonces, el periodo de ¿no? Del aviso de lo que vas a hacer. En el momento que lanzas tu video, tu grabación, evidentemente tienes que hacerlo en todas las plataformas posibles en las que estás involucrado. Tiene que haber buenas imágenes, no solamente poner el video tal cual como viene en YouTube o sale en Facebook. También esto es algo que sobre todo los músicos descuidan un poquito, que es hacer la carátula incluso del video, que si no lo haces, deberías hacerlo de manera manual para llamar la atención. Eso también es muy importante, nuevamente porque muchos músicos creen que solamente por haber hecho el video ya está bien, ya hice mi trabajo, eso es lo que hace un músico y nada más. Y un músico del siglo XXI tiene que saber no solamente cómo promocionar su trabajo, sino también tener un dominio de herramientas para grabar, para editar video, Photoshop. Son cosas que en realidad cualquier persona de este siglo debería conocer, y los músicos deberían de dominar, además de su arte musical. Entonces, tu video, una vez que sale, tienes que llamar la atención con él, no solamente del punto de vista artístico, que ya te has esforzado muchísimo, sino estos detalles como la portada, qué tipo de vocabulario utilizas, porque eso también es parte de tu imagen. También los artistas pensamos de que mi imagen como tal es, en este caso, mi saco azul, ¿no? Mi camisa, pero en realidad a través de las redes sociales es cómo escribes, si utilizas mucho mayúsculas, si todo tu vocabulario, tu redacción, todo eso es tu imagen.
Entonces hay que tener mucho cuidado en la manera como nos comunicamos con la gente. No, con eso no estoy diciendo que tenemos que ser formales, hay que ser muy coloquiales también, pero de una manera que refleje tu personalidad, tu pensar como artista. Cuidado con las faltas ortográficas, el abuso de signos de exclamación, todo eso que a veces hace que tu trabajo se vea un poco serio. Entonces, este es el momento de mandarlos a las plataformas. Después hay grupos, por ejemplo, en Facebook, todavía se utiliza muchísimo el correo electrónico. Personalmente yo utilizo los boletines, que tienen un impacto bastante fuerte porque las redes sociales pueden cambiar y han cambiado durante los años. El correo electrónico no. Entonces, creo que desestimamos mucho el poder que tiene el correo electrónico. Yo mensualmente realizo un boletín y también invito a que los músicos consideren esto y cualquier otra profesión. Los boletines son muy poderosos donde haces un resumen de lo que has hecho durante la semana o el mes y donde invitas y anuncias que tienes finalmente una nueva grabación, ¿no? Has grabado tal versión de una canción de Michael Jackson, lo has puesto en salsa, etcétera. Y la idea es tener mayor impacto de las personas, no solamente en las redes sociales, que es lo más obvio, sino por ejemplo también a través de los boletines. Para esto, lo que yo siempre sugiero es tener la más alta calidad dentro de nuestras posibilidades, lo cual no quiere decir, no estoy hablando de dinero, sino de que existen herramientas muy interesantes, gratuitas en internet, que uno las puede explotar si las explora al máximo y funcionan increíbles, como MailChimp es el caso más claro para los boletines. Entonces tienes toda esta red que como músico tienes que utilizarlo. No basta solamente irte a Facebook o solamente a Instagram, porque el grupo es muy reducido, son públicos diferentes y tiene que ver con la presentación de tu trabajo en sí, cómo está escrito, cómo está la carátula, la calidad del audio y el previo, el cómo has creado expectativa para llegar a ese momento. Y después lo que también recomiendo mucho es que después de un tiempo recicles lo que habías publicado o compartido hace 2-3 meses, porque a lo mejor asumes de que todos tus amigos y todos tus colegas ya vieron el video y la verdad es que no ha sido así. Entonces tienes que reciclarlo con otro vocabulario, recordando esto, o a raíz de un evento puedes volver a reciclar y postear tu trabajo. Pero esto es bien importante. Y algo que tenemos que tener en cuenta dentro de todo este plan, estrategia constante que tienen que hacer los músicos, es que toma mucho esfuerzo. O sea, si quieres tener un impacto a través de las redes sociales, tienes que trabajar sistemáticamente, igual como trabajas tu arte, igual como los músicos tenemos que trabajar nuestras escalas, nuestro sonido, nuestro repertorio. Igual hay que dedicarles horas a este sistema de promocionar tu trabajo por las redes sociales. De lo contrario, no va a haber un impacto que la mayoría de nosotros espera, que es el reconocimiento mayor del público que se encuentra en realidad en el mundo. Y eso es lo bonito de las redes sociales, que es realmente tu público es el mundo. Bueno, esta pregunta parecería difícil de responder y yo acá invito a todas las personas que nos están viendo que no son músicos a que piensen sobre cómo hago o cómo saber que mi trabajo es por lo menos tan bueno como la compañía de mi competencia. Pero la respuesta es bastante sencilla. Eso sucede en todas las profesiones y ahora vamos a hablar y estamos hablando de música, que nuevamente tenemos el siglo XXI. Antes de hacer tu trabajo tienes que tener una referencia y todos lo hacemos, no estamos copiando, es tener una referencia. Quisiera que mi canción suene como esta, o que la calidad de la grabación suene como este disco de este grupo, o que mi video tenga esta sensación como este videoclip de los años 70 o que ha salido hace una semana. Referencia. Entonces tú estás en la obligación como artista de comparar tu trabajo con otros para medir justamente no solamente la calidad, sino inspirarte en lo que otras personas con éxito ya lo han realizado. Y cuando digo éxito, me refiero de que no solamente han tenido una remuneración económica enorme por su trabajo, sino que tienen reconocimiento nuevamente de un público masivo. Eso es parte de lo que es éxito. En realidad el éxito se puede medir de varias maneras, pero me refiero a esto.
Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es ver lo que está sucediendo alrededor tuyo. Y para esto también toma mucho esfuerzo escuchar no a 4 artistas, 5 artistas, estás hablando de 50, 70, 200, 500 en un año mínimo. Y no solamente oírlos, hay que escucharlos, hay que analizarlos. Entonces, si yo tengo mi producto y me he basado en un video de los años 90 de Bon Jovi, y quiero que tenga esa atmósfera, pero el sonido que suene un poquito antiguo, como el segundo o tercer disco de los Beatles, eso es lo que yo quisiera. Entonces tienes que analizar, trabajar sobre eso. Y una vez que haces tu producto con tus capacidades, con lo mejor que has podido hacer, acá viene otro aspecto importante, que ninguno de nosotros trabaja solo. Tú puedes hacer la grabación en tu casa, tú solo tocar todos los instrumentos, que es algo que se hace hoy en día, pero al final lo mejor es que tu producto crudo lo invites a tus amigos, lo compartas con personas especialistas y les pidas su honesta opinión. ¿Qué te parece? Y esa es una manera estupenda de crecer. También es un excelente ejercicio para el ego, porque siempre hay gente que es más experta que tú, y es bueno acudir a ellos, oye, escucha esto, ¿qué te parece esto? He pensado esto en el video. Y no los amigos muy cercanos, los familiares, por ejemplo, tienden a decirte siempre que todo está bien porque te tienen un cariño especial, y esa aura no ayuda. Necesitas gente, colegas por sobre todo, colegas que están en el mismo nivel negocio o que son gente con muchísima más experiencia que tú. Si eres un alumno de música, por ejemplo, que vas a producir algo, tienes a tus maestros que les puedes pedir, acabo de hacer eso, escúchelo por favor, ¿qué cree? ¿Qué opina? Y te empiezan a dar consejos y sobre eso empiezas a reconstruir tu trabajo. Pero ese es un consejo que me parece muy sano. Trabaja, no solamente vas a crecer como artista, tu ego siempre va a estar en un buen lugar, porque es bueno pedir ayuda, y compara tu trabajo con los más grandes. Eso es lo que te mantiene, y a mí personalmente me mantiene muy motivado, porque siempre se puede hacer más, siempre hay alguien que ha hecho algo mucho más creativo que tú, y tú dices, quisiera hacer algo parecido. Entonces es un gran generador de motivación intrínseca. Entonces, a espiar, primero a copiar y después a recrear y fantasear sobre todos los trabajos previos que se han hecho en la música. Hacer de autogestión hoy en día para los músicos no es una opción, es una obligación. Debería ser parte de la formación de cualquier músico que está siguiendo la carrera. Y si hay músicos aficionados, que hay muchísimos, que quieren dedicar un serio esfuerzo a la música, definitivamente tienen que conocer sobre la gestión. Porque nuevamente, tú eres un músico sobresaliente, eres un artista que realmente piensas si quieres crear un impacto artístico en tu sociedad, en el mundo a lo mejor, pero si nadie reconoce, nadie conoce tu esfuerzo, tu trabajo, yo sé que suena duro, pero existes. Entonces tienes la misión de no solamente crear un producto y tu música y tu arte a un nivel muy alto dentro de tus posibilidades actuales, sino que eso que estás produciendo lo puedas compartir con muchísima gente. Y para eso es la gestión, que lo que te enseña es seguir ciertos pasos, cosas a veces muy sencillas y parecen obvias, pero las pasamos por alto, para que la gente pueda disfrutar, pueda descubrirte. ¿Cuántos artistas hay? Uno de los casos que más me asombra hoy en día es de este chico Jacob Collier, y si alguien no lo ha escuchado todavía, es la única persona que yo diría que es un genio actual. Pero este chico, si no subía sus videos, que por cierto los hizo en su casa, él solo, hasta el día de hoy trabaja solo, nadie lo hubiese descubierto. Y ahora tiene una carrera increíblemente prometedora. Está trabajando con Quincy Jones, el productor de Michael Jackson, y es un genio sobresaliente con mayúsculas desde un aspecto musical. Es extraordinario lo que hace, y no lo hubiésemos descubierto si el chico no ponía un video, no hacía su trabajo de fomentar su arte. Y hoy en día es uno de los músicos más sobresalientes y prometedores que existe en el siglo XXI. Y como él, hay cuantos chicos que han empezado así de una manera tímida, pero se han atrevido a compartir su arte. Y digo compartir, que es una palabra bien
que hay que tomarla muy serio. No estoy hablando de decir, yo voy a subir ahora mi trabajo como violinista porque yo soy el mejor violinista que jamás ha existido en el Perú. No se trata de arrogancia, el hecho de que estamos compartiendo lo que producimos. Y hay que tener esa mentalidad porque muchos jóvenes, y esto lo sé de primera mano, se sienten limitados, muy tímidos, porque dicen, no, yo por qué deberías tener una página en Facebook, yo por qué debería tener un canal en YouTube. Bueno, porque necesitas compartir lo que haces. No clamar que eres un genio, no clamar que eres lo mejor que jamás ha existido en este planeta, simplemente compartir lo que haces, porque un músico, un artista, lo que lo distingue es su producción. O sea, ningún artista es un teórico que habla sobre el arte, también lo hace, pero al final lo que define a cualquier artista de cualquier época, de cualquier siglo, es lo que ha producido. Entonces, algo que nosotros no podemos dejar de hacer como músicos es producir, grabar, compartir. Entonces, si hay algún músico joven que nos está escuchando ahora, los invito a que consideren esto. No se trata de arrogancia, simplemente de compartir aquello que te apasiona, que en realidad has tomado una decisión de dedicarte por el resto de tu vida a la música. Compártelo. Lo positivo que veo de esta cuarentena obligatoria que tenemos todos a nivel mundial es de que en primer lugar nos ha puesto en el espejo, y a mí me gusta repetir eso varias veces. Somos artistas que vivimos en el siglo XXI, pero no somos músicos del siglo XXI, no somos artistas de nuestro siglo. Nos ha sorprendido la tecnología, por más de que la tenemos ya por varios años, pero muchos artistas se han dado cuenta, y acá viene este espejo que menciono, que no dominan herramientas básicas de edición, de grabación, de promoción, de manejo de imágenes, de fotografía. Y eso es bueno, yo lo veo bueno porque no es para hacer un drama, es un buen jalón de orejas para decir, debería de aprender un poco más sobre este aspecto, que es todo lo que acabo de mencionar, es parte de lo que uno tiene que saber y dominar para poder promocionar de la mejor manera su trabajo. Entonces yo creo que la cuarentena en ese sentido nos ha hecho un gran favor de darnos cuenta, de despertarnos de cómo utilizar de la mejor manera la tecnología que tenemos, qué cosas deberíamos adquirir y tener en casa como músicos. Por ejemplo, por lo menos un buen micrófono, uno bueno. Y después la autogestión, bueno, nos hemos dado cuenta de que sí, esto posiblemente se vuelva a repetir, quién sabe. Nadie adivinó que íbamos a estar tanto tiempo en nuestras casas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y aquí es donde las redes sociales nuevamente nos brinda una oportunidad única de poder llegar realmente a todo el mundo. Yo, como músico profesional, he viajado muchísimo y tengo amigos en varias partes del mundo, hasta desde Sudáfrica, Tailandia, Turquía y aquí en toda Latinoamérica. Entonces, cuando de mi parte promociono algo, inmediatamente se van a esos lugares porque están ahí mis amigos y mis colegas. Y ese soy yo, que toco clarinete, no soy ningún cantante de rock o alguien que tendría más glamour. ¿Y por qué digo esto? Porque esta es la oportunidad que tenemos los músicos de podernos dar a conocer realmente a nivel internacional. Y lo que nos enseña entonces estos días extraños es de que tienes que saber dominar este lenguaje. Se pierde mucha oportunidad porque muchos jóvenes solamente ponen un post o ponen el video, no describen, no llaman mi interés, no hay una historia detrás, que también es algo muy importante, la historia. Los seres humanos estamos programados para contar historias y escuchar historias. Y cuando alguien empieza a contarte algo, esto pocas veces nos damos cuenta, pero cuando te encuentras con un amigo, una amiga y te dice, oye, te cuento, mira, no sabes qué me pasó ayer, y tú ya empiezas a quedarte callado y la expectativa, ¿qué me va a contar? Eso es muy natural en el ser humano. Entonces, en lugar de poner un video o un post sobre tu trabajo diciendo, aquí está, ya salió, ponle like y sígueme, puedes contar la historia detrás de lo que has producido. ¿Qué te costó? ¿Qué anécdota puedes compartir? Exagerar quizá un poco, pero contar una historia. ¿Por qué estás compartiendo esta música? ¿Qué te llevó a hacerla? ¿Qué te conmovió que decidiste en un momento, voy a grabar esto?
voy a producir esto, voy a compartir esto con mi familia. Hace poco, por ejemplo, uno de los últimos 3 videos o sea, 3 videos hacia atrás que he publicado ha sido dedicado a mi maestra, Ana Barrera, que lamentablemente falleció el mes pasado. Entonces, el video obviamente no se trata de decir he grabado esto para mi maestra, sino hablar de ella, que la gente la descubra, la mujer pionera que fue en el Perú, en Latinoamérica. Entonces se vuelve un pretexto mucho más allá de la música. Entonces contar historias también es un aspecto interesante que los músicos tenemos que considerar. Y si ves que no estás todavía a un nivel para contar historias, esta es la buena noticia. Nunca es tarde para empezar. Puedes ver tutoriales, puedes leer sobre cómo, sobre narrativa, sobre cómo contar historias, porque material hay. Estas cosas se han estudiado desde mucho, mucho tiempo atrás. Y a mí personalmente me interesa mucho en estos días sentirme ignorante. ¿Cuántas cosas desconozco? Pero de mi parte, que es lo que quisiera compartir con todas las personas que me están escuchando, es inmediatamente ponerme a trabajar, ponerme a estudiar, ponerme a practicar, porque eso es también lo que marca una diferencia. Tú puedes leer sobre cómo promocionar tu trabajo, pero que no quede en la lectura, tienes que hacerlo. Y atrévete a fracasar. También eso, ayer estuve hablando de esto. No hay que tener miedo al fracaso, a meter la pata, como decimos, porque eso no quiere decir que eres un fracasado. Esas son cosas muy distintas. Fracasar no es sinónimo de ser un fracasado. Fracasar quiere decir que estás intentando algo y que estás en un proceso de aprendizaje. Todos hacemos eso, todos fracasamos diariamente, a veces de minuto a minuto y a veces en mayor tiempo, pero el aprender algo indica y engloba que vas a fracasar y vas a cometer muchísimos errores. Entonces, como músico, eso es algo que ya lo he asimilado hace mucho tiempo, que estoy en paz con el cometer errores, fracasar, hacer el ridículo incluso, pero eso no me detiene. Yo tengo que seguir aprendiendo de eso y seguir produciendo. Y esta cuarentena creo que es una oportunidad para cometer errores, aprender, darte cuenta de tus puntos débiles, inmediatamente tomar acción y da capo y volver a empezar. Bueno, todos los músicos aficionados, apasionados que existen en Lima, en el Perú, en el mundo, en primer lugar a mí me inspiran muchísimo. Yo vengo de un régimen muy académico, estudié en el conservatorio, hice también mi maestría en un conservatorio en Bélgica, y siempre me ha inspirado los músicos aficionados, porque derrochan una pasión increíble al momento de crear música. Pareciera que los músicos académicos en el camino perdemos el norte de por qué estamos estudiando música. A veces caemos tantos en tecnicismos que nos olvidamos de disfrutar lo que estamos haciendo. Y eso no sucede en ningún músico popular. Ellos piensan en la música que están creando, incluso pasando por alto algunas cosas técnicas, pero están ahí para disfrutar, para compartir, para expresarse, y eso es algo que yo valoro muchísimo. Entonces, todos los músicos que están ahora escuchándome, que son aficionados, felicitaciones en primer lugar, porque ustedes son una gran inspiración para mí. Y si quieren seguir avanzando en este mundo artístico de la música, pues cada vez traten de especializarse un poquito más, porque yo creo que no hay nada más frustrante para un músico el querer hacer algo, pero no tener las herramientas. Cantar mejor, cantar más agudo, tener más control en mi afinación, tener más habilidad en el teclado, cómo mezclar sonidos. Y eso frustra porque tú tienes la intención y la creatividad de querer hacer algo diferente, pero no tienes las herramientas. Mi consejo es: entrénense, busquen profesores de manera particular, ahora que hay clases por Zoom. Sigan a grandes músicos también para que vean qué es lo que están haciendo, no solamente desde un punto de vista artístico, sino cómo es que sistemáticamente promocionan su trabajo. Y a ustedes en especial les digo, no tengan miedo de compartir su arte, porque al final el mundo de la música no es para ciertos músicos, es para la gente que quiere simplemente expresarse con un instrumento musical o con su voz o con una composición.
Y si quieres seguir avanzando, por favor, sigue clases, indaga mucho más, profundiza, porque es importante, tú mismo te vas a ver beneficiado con tu propio arte, porque tienes muchas más herramientas y muchos más criterios para hacer incluso un impacto mayor con la música que estás creando. Y por lo demás, que nunca abandonen este gozo que tienen de salir al escenario, agarrar una guitarra o la percusión y compartir. Los músicos aficionados siempre piensan en la gente, en lo que están, el impacto que tiene su música, y eso para mí siempre ha sido y es una gran inspiración. Así que a seguir aprendiendo y a compartir muchísima música.